Hola y bienvenido una vez más a El Arco del Lado Oscuro. Vamos a continuar con este apartado de puertas dimensionales. Te invito a que te suscribas a este canal, actives todas las notificaciones para que estés al tanto de todos nuestros videos. También tenemos en la descripción las listas de reproducción para que te informes más acerca de arqueología bíblica con muchos más detalles de lo que se presentó anteriormente, para que tengas algunas nociones de profecía y para que te informes también de conceptos alrededor de puertas dimensionales en el link especialmente para esta serie, ya que la serie que estamos teniendo nosotros no es más que un resumen con menos detalle, así que pues te invito a que no te pierdas, ya que en serio lo que se presenta aquí no es nada comparado con la serie completa. Así que bueno, vamos a hablar un poco de qué había antes de la Biblia, que es donde nos quedamos anteriormente. Bien, a veces nos hacemos la pregunta de qué tenían las personas antes de que se escribiera la Biblia, cómo sabían ellas qué era verdad y qué no, y luego pensamos en que Dios es elitista porque eligió solamente un pueblo y solo a ellos les dio su palabra y qué pasaba con las demás naciones, no sabían nada. Bueno, vamos a ver un poco al respecto. Partiendo de que la Biblia es un libro de historia y que de ahí surge la civilización, pues bueno, vamos a ver que obviamente las naciones surgieron de un origen común. Entonces, ¿qué conocía ese origen común? Bueno, tenían el conocimiento de Dios según lo que la Biblia nos narra. ¿Cómo es que se fue perdiendo? Y aunque se fue perdiendo, ¿cómo es que aún hay reminiscencias de ello? Bueno, tenemos este libro, gracias a Dios, El Testimonio de las Estrellas, escrito por el autor de apellido Bollinger. Entonces, este libro también se los recomiendo. Yo solamente voy a tomar un extracto del análisis de una de las constelaciones que estuvimos viendo anteriormente, que es la puerta al cielo. Y bueno, para este autor, el apartado de Orión, que también lo menciona como el príncipe viniendo, sin errores ortográficos. Bien, primero que nada él nos menciona que en el zodiaco de Dendera se le da el nombre de Hagat, que significa aquel que triunfa. Orión se escribía antiguamente como Oarión, de la raíz hebrea que significa luz. Así que Orión significa surge como la luz. El acadio antiguo era Urana, la luz del cielo. Entonces ya vemos algunos significados que tenía para distintas culturas Orión, aquel que triunfa, la luz del cielo, el que surge como la luz. Ahora, recordemos que la Biblia pues menciona a Orión y en hebreo se le llama Kesil, que es héroe, fuerte o gigante. También tiene algunas connotaciones incluso de tonto. Pero es interesante porque al ver el zodiaco, pues su pie izquierdo está situado significativamente sobre la cabeza del enemigo. ¿Nos recuerda algo en la Biblia? Está vestido con un cinturón glorioso, adornado con tres brillantes estrellas. Y sobre la faja cuelga una espada afilada. Bien, ahora vamos a ver las estrellas que lo componen, las relevantes. La estrella más brillante, alfa en el hombro derecho, se llama Betelgeuse, que significa la venida. De Malaquías 3:2, pues nos recuerda a de la rama y nos hace connotación a Jesús. La siguiente, que es Beta, en el pie izquierdo se llama Rigel o Rigol, que significa el pie que aplasta. ¿Nos recuerda otra vez algo? El pie es levantado y colocado inmediatamente sobre la cabeza del enemigo, como en el acto mismo de aplastarla. Así, el nombre de la estrella denota el acto. La siguiente estrella, Gamma, en el hombro izquierdo se llama Bellatrix, que significa que viene rápidamente o destruyendo rápidamente. Entonces, pues estos significados de esas estrellas tienen nombres curiosos. Cuando uno lo investiga, pues a nivel personal, pues van a tener algunos significados medio curiosos, por lo cual, pues vamos a pegarnos a lo que este libro nos menciona. El autor es del siglo XIX, entonces, pues tuvo que haber hecho él su investigación personal. El nombre de la cuarta estrella delta, una de las tres en el cinturón, es Alnitak, el herido. La estrella Kappa, en la 91 pierna derecha, aquí probablemente es un error de copiar en el libro, se llama Saif, herida. Es la misma palabra usada en Génesis 3:15, conectado así con la primitiva profecía de Orión. Génesis 3:15, donde nos habla de que se le pisará la cabeza a la serpiente, la descendencia de la mujer, que nos hace alusión a Cristo,
pisa la cabeza de la serpiente. Y ya vimos cómo sí pisa la cabeza de su enemigo según los significados de las estrellas. Y bueno, pues el victorioso también es el herido, como que nos empieza a conectar estos conceptos bastante curiosos con esta constelación. La estrella Z en el cinturón se llama Mintaka. Dividiendo significa como un sacrificio y nos recuerda a Levíticos 8:2 para quien lo quiera consultar. Entonces, tiene conceptos bastante curiosos esta constelación. Nos habla de que esto es presagiado por la estrella llamada Al-Raí, el que hiere, el que rompe, como en Cefeo, y David, hebreo, pisando. Otra vez nos remite a estos significados. Otros nombres para estrellas referidos a la persona de Orión: Al-Yauza, la rama; el Gebor, el poderoso; Al-Mirsam, el gobernante; Al-Naked, el príncipe; Nifla, que es del caldeo, el poderoso; Nux, del hebreo, el fuerte. Algunos nombres se relacionan con su venida, como Beetlejuice y Bellatrix. Como el anterior, también está Heka, el caldeo, llegando, y Meisa, del hebreo, viniendo. Entonces, pues no nos inventamos, Elena de White no se inventó que por ahí venía Jesús, sino que realmente el nombre y los nombres de la estrella y de esta constelación nos hacen alusión a que precisamente de ahí viene la venida de Jesús. Y es interesante porque nos hace alusión a este guerrero poderoso, pero que también ha sido herido, como un sacrificio. Connotaciones bastante interesantes, y así como están estas connotaciones para esta constelación, hay para todas, por lo cual no se necesitaba en algún momento que existiera para las civilizaciones antiguas tal vez una Biblia, sino que con las simples estrellas y conocer sus nombres y los significados ya tenían información, digamos que bastante suficiente al respecto de la persona de Dios y de Cristo. Y bueno, rápidamente vamos a cambiar el ángulo de este tema de puertas dimensionales. Para aclarar, vamos a hablar de el estado de los muertos. Primero que nada, el cielo y el infierno no existen como se les plantea a la mayoría de personas. Al morir no te vas ni al cielo ni al infierno. Y eso hay que dejarlo bien claro desde ahora. Eclesiastés 9:5 dice: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Entonces, los muertos no saben nada y no tienen memoria. Muchas personas se apegan al texto, a la parábola del rico y Lázaro, y lo ponen como si en realidad Jesús nos estuviera hablando de una realidad. Bueno, esto es una parábola. Por ahí Marcos 4:34 nos dice: y sin parábolas no les hablaba, sino que lo explicaba todo en privado a sus propios discípulos. Y bueno, lo del rico y Lázaro no se los dijo en privado a sus discípulos, eso se lo dijo a público en general, era una palabra. Y más que solo una palabra, era una profecía sobre Lázaro. ¿Por qué? Porque pues es el rico y Lázaro, y al final la conclusión de esta parábola es que si no le creen a Moisés y a los profetas, no le van a creer a un muerto aunque se levante de la tumba. Precisamente este fue el milagro que dejó bien en claro quién era Jesús al esperarse 3 días hasta que apestara de veras el muerto. Y bueno, vamos a ver que al final los fariseos se negaron a creer que esto era cierto, y ¿qué decidieron hacer? Matar a Lázaro e incluso a Jesús. Entonces, bueno, aquí se cumple lo que decía Jesús en esta parábola del rico y Lázaro: ni aunque un muerto se levante, si no le creen a Moisés y a los profetas, tampoco van a creer al que levante al muerto. Vamos a mencionar brevemente, para los que siguen creyendo que el muerto se va al cielo. Por ahí Salmos nos dice que a Dios, a Jehová, no lo alabarán los muertos ni los que descienden al silencio. Entonces, pues si no lo alaban, ¿qué están haciendo los muertos que supuestamente ya se fueron al cielo? Pues nada, descendieron al silencio, están dormidos. El sueño del alma le llaman a algunos. Ahora, para aclarar estos conceptos, bueno, vamos a mencionar que el polvo vuelve al polvo, y la energía vital, que es ese aliento de vida que muchas veces le llaman espíritu, que no es ni nada más ni nada menos que energía divina, eso vuelve a Dios, pero eso ya no tiene conciencia. No existe el alma inmortal. Entonces, si no existe el alma inmortal y el muerto no tiene conciencia ni recuerdos, pues ¿qué podemos decir a todas estas personas que ven fantasmas o tienen experiencias cercanas a la muerte? Y aquí es donde se pone realmente interesante el tema.
Primero que nada, vamos a mencionar otro versículo en Eclesiastés 3. Porque el suceso de los hijos de los hombres y el suceso animal, el mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Un mismo espíritu. Eso es lo que diría en hebreo. Un mismo espíritu tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Así que tanto el animal es materia con energía vital como el ser humano. Todos tienen el mismo espíritu. Entonces los animales se van al cielo. Todo va a un lugar. Todo es hecho del polvo y todo se tornará en el mismo polvo. ¿Quién dice que el espíritu de los hijos de los hombres suba arriba y que el del animal descienda debajo de la tierra? No. Todos los espíritus regresan a Dios. Entonces, ¿los animales se van al cielo? No. Solo la energía vital que Dios les proveyó. Y bueno, aquí es donde vamos a empezar a hablar de algunas cosas pues bastante curiosas que se dan en la vida real, ¿no? Tenemos, por ejemplo, de algunos testimonios que pues yo personalmente me ha tocado recibirlos. Bueno, pues nos hablan de cómo en México se dan golpes en la pared y nos describía el tipo que sucedían golpes en la pared, que después del tiempo pues empezaron a encontrar fetos en el jardín de la casa, veían sombras en su casa, por las noches podían escuchar en la casa vecina, que era donde sucedían estas cosas, como si estuvieran teniendo relaciones sexuales. Entonces nos describe un ámbito paranormal pues bastante curioso, ¿no? Y luego vamos a hablar de un caso pues bastante famoso y con mucha relevancia, que lo vamos a ver con el paso de las conferencias, y es el caso de las hermanas Fox, unas muchachas que empezaron a escuchar golpes en la pared de su casa, empezaron a responderlos, empezaron a hacerles preguntas, resulta que descubrieron que estos golpes eran producidos por el espíritu de un personaje, y pues resulta que de aquí nació el llamado espiritismo moderno. Luego se dice que ellas aceptaron que fue en realidad todo una farsa. Sin embargo, cuando uno empieza a investigar un poco más, pues parece que se retractaron. Y bueno, por eso los invito a ver las conferencias originales, porque esas incluyen la información muchísimo más detallada. Ahora, cuando uno investiga qué está sucediendo realmente en México, el país, vamos a darnos cuenta de que está infestado de sectas. No solo tenemos las sociedades secretas, sino sectas. Y en estas sectas, pues, por ejemplo, tenemos los testimonios de personas que nos explican cómo presenciaron rituales de invocación en algunos lugares donde utilizaban un espejo y de este espejo salía una especie de humo usándolo como si fuera un portal y este humo pues parecía que se comunicaba con las personas que lo invocaron. Estas personas que lo presenciaron pues estaban escondidas y terminaron huyendo al ver esto. Tenemos un montón de historias de casas embrujadas y fantasmas tanto en México, en Estados Unidos. Esto es a nivel general, ¿no? Tenemos esta famosa película del Conjuro que está basada en hechos reales. Ya habíamos hablado anteriormente sobre cómo los fenómenos ovni están relacionados a casos generacionales donde tus antepasados, abuelos, bisabuelos, padres pueden haber estado relacionados a brujerías y el fenómeno ovni te termina afectando a ti aunque tú no tuvieras nada que ver. Bueno, lo mismo pero ahora con estos sucesos sobrenaturales de fantasmas y cosas así. Esto mismo de las sectas en México, pues resulta que ha habido testimonios de personas que han presenciado cómo sacrifican humanos en bosques, en casas, todo siempre a escondidas, pero es una porquería que a veces ni siquiera nos damos cuenta que puede estar sucediendo justo debajo de nuestras narices, en pueblos tan pequeños que a veces uno no esperaría que sucedieran. De hecho, es interesante porque Halloween es una fiesta pagana que se adaptó a las creencias cristianas y en realidad es una fiesta de origen completamente satánico. Tan es así que Halloween es de las temporadas del año donde más sacrificios humanos se realizan. No por nada tiene la mayor tasa de desapariciones de personas. Y bueno, vamos a regresar otra vez al fenómeno ovni. Y vamos a ver en la Biblia el evento por ovni por excelencia, Baal Peor. Números 25 dice, el pueblo empezó a fornicar sexo relacionado a la adoración pagana con las hijas de Moab, los cuales invitaron al muerto a los sacrificios de sus dioses. Ya sabemos quiénes eran estos dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Entonces adoró directamente a estos extraterrestres que ¿quiénes son? Demonios. Así acudió el pueblo a Baal Peor y el furor de Jehová se encendió contra Israel.
Y entonces sabrán que yo soy el Señor, cuando deje caer mi venganza sobre vosotros. Muchas veces nosotros pensamos que Dios es malo y sanguinario por tomar esta actitud de furor, pero pensemos en el contexto de lo que estaba realizando el pueblo. Estaba fornicando, era una orgía con estas hijas de Moab que estaban adorando todos a estos dioses, demonios. ¿Y cómo se les adoraba? Recordemos a Baal, a Moloch, a Lilith, a estas diosas paganas, a Astarte, a Astarot, que vienen a hacer lo mismo. Se les adoraba ofreciendo a sus hijos en sacrificio. Este tipo de adoración es una aberración total, entonces podríamos entender por qué la ira de Dios se enciende, sobre todo cuando están adorando a su propio enemigo, Satanás. Entonces vamos a ver otro versículo que nos referencia a Baal Peor, Salmos 106:28. Se unieron asimismo a Baal Peor y comieron los sacrificios de los muertos. Estaban adorando a los dioses, ¿no? Pero parece que también estaban haciéndole ofrendas a los muertos. ¿Esto a qué les suena? Como mexicanos a veces nos pega en la tradición, pero esto de hacerle ofrendas de comida a los muertos no es nada nuevo. Y recordemos qué pasó, qué hizo Dios en ese momento. Bueno, se encendió su ira. Primera de Corintios 10:20 dice, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, o sea que ofrecen en ofrenda en un altar, a los demonios lo sacrifican y no a Dios, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Entonces, esto de hacer rituales, esto de andar celebrando Día de Muertos y altares para los muertos, el muerto no sabe nada, ya lo vimos, la Biblia lo dice. ¿A quién estás ofreciéndolo? A los mismos que ofrecieron en Baal Peor, a los demonios. ¿Y qué es lo que hace esto que pase con Dios? Bueno, hace que se encienda su ira. Este es el primer Día de Muertos registrado en la Biblia. Y bueno, vemos cómo este capítulo en la Biblia, este evento, nos relaciona a los muertos, pero también a los aliens. Y esto lo vamos a ver en breve. Solo para reiterar. Después de este evento, Dios mandó a ahorcar a los príncipes del pueblo por haber hecho esta abominación de ofrecer sacrificios de comida a los muertos, de ofrecer también sacrificios a los ídolos, a los dioses, a los aliens, a los demonios y de estas orgías paganas. Y bueno, es cuando empezamos a ver cómo los aliens se empiezan a relacionar con lo psíquico. Parece que los aliens están muy interesados en el alma del humano. Eso es mío, démelo. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque parece que estas personas que han tenido encuentros con alienígenas y todas estas cosas afirman que los alienígenas están estudiando e interesados en nuestra alma, en nuestro espíritu. Y bueno, eso ya tiende a lo psíquico y a todo esto raro. Bueno, también se nos habla de cómo la muerte es trascender a otras esferas, planetas o planos existenciales. Y es aquí donde empezamos a ver cómo los aliens, lo psíquico y la muerte se relaciona. Como si al morir realmente no muriéramos, sino que nuestro espíritu se va a otras esferas más altas, a otros planetas o a otro plano existencial. Es la mentira más antigua de la Biblia. No morirás. ¿Y quién la dijo? Pues Satanás mediante una serpiente y pues parece que siguen extendiendo esta mentira al hacerse pasar por estos seres de otros mundos. Y bueno, pues nos hacen ver cómo el ser humano es algo espiritual. Y realmente el ser humano tiene su parte espiritual, pero tiene que ser pues bien orientada, ¿no? Luego tenemos esta gente haciendo estos viajes astrales. La Tierra está sufriendo, ella está sufriendo, tengo que salvarla. De toda esta. ¿Venías a salvarla? Voy a salvarla, por eso voy en la carroza, el fin del mundo. Y ya te la quitaron. Sí, se le están llevando. Tenemos los viajes astrales. Uno muy conocido es el que se hace a base del uso de la ayahuasca, que tiene el compuesto DMT, dimetiltriptamín, y este compuesto se segrega en el cerebro. Es un compuesto totalmente natural, pero se hace en pocas cantidades y en ciertos momentos pues bastante específicos. Pues bueno, resulta que vamos a ver cómo esto se relaciona un montón con un montón de cosas. Bueno, estos viajes astrales, los desdoblamientos y la meditación trascendental van a terminar siendo puertas dimensionales y todo tiene una relación a final de cuentas con esto. Lo vamos a encontrar relacionado con esto de los alienígenas. De hecho, a lo mejor si alguna vez te has topado con este anuncio
en YouTube. Los pleyadianos viajan en naves de luz, convirtiéndose ellos en sus propias naves. Todo esto nos hace alusión a esto, aliens y lo psíquico, mezclar la nueva era con esta espiritualidad, la inmortalidad del alma, una mentira totalmente antibíblica, y los alienígenas. A final de cuentas están uniendo sus manos todos estos conceptos. Entonces tenemos, bueno, estas imágenes, tenemos este ejemplo de los arcángeles y los chakras, otra vez este concepto. ¿Cómo se le llama a todo esto de aliens, conceptos psíquicos de nueva era y también a esto de la inmortalidad del alma? Bueno, todo se concentra en un concepto, se llama espiritismo. Y bueno, esto es algo que las sociedades secretas practican mucho. Todos estos conceptos, y lo vamos a ir viendo. Tenemos esto de la astrología, aunque ya vimos que las estrellas tienen un mensaje que se había dejado y que por eso era importante para las civilizaciones antiguas que se estudiaran, pues en realidad la ciencia nos enseña que no tiene ninguna influencia más allá en nuestras vidas. Y la Biblia sí nos deja muy claro, muy claro, que el practicar astrología es del diablo, es satánico, es abrir una puerta dimensional para que los demonios interactúen con nosotros. Y a veces no nos queda claro eso de cómo funcionan las puertas dimensionales, porque los demonios necesitan usar puertas dimensionales para poder participar, interactuar con nosotros. ¿Cómo se las abres? Al participar de este tipo de cosas. Tenemos esto de los cristales y los cuarzos que he estado pegando mucho, que las energías de los cristales, y tenemos un montón de ridiculeces de gente que quiere a veces darles explicaciones científicas y pues tristemente no saben absolutamente nada pues de ciencia. Ahora, sabemos que hay cristales con propiedades pues eléctricas bastante interesantes. Por ejemplo, los cuarzos tienen la propiedad de ser materiales piezoeléctricos. ¿Qué significa esto? Que cuando les ejercemos alguna presión, pues estos nos van a producir una carga eléctrica. Más allá de esto, tienen propiedades como de que, uy, nos van a sanar y cosas así. No, eso ni siquiera es demostrable y pues no tiene ninguna base científica en lo absoluto. Ahora, algo que quiero que quede totalmente claro son estos conceptos. Aliens, nueva era, todo lo que involucra la nueva era, astrología, cristales, bla, 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 bla. El alma inmortal, estos tres conceptos son espiritismo. Y el espiritismo es esto que iniciaron las hermanas Fox, en alguna manera esto solo es una evolución de ello, pero sigue siendo lo mismo. Y aclarar que las sociedades secretas practican todo esto. Son sociedades espiritistas. ¿Y por qué tiene que quedar claro esto? Porque las sociedades secretas como el centro de poder del espiritismo van a tener relevancia más adelante. Y bueno, luego estos conceptos, pues creo que estas imágenes las representan muy bien, ¿no? Donde vemos a la Virgen relacionada con Jesús, con los extraterrestres, con estas esferas de luz, con el arco iris y la tierra y la madre tierra y brillar y vibrar alto y todo esto. Tenemos, esta imagen es bastante interesante, ¿no? Una amorosa amistad de los ángeles celestiales, y pues obviamente los ángeles celestiales son todos estos extraterrestres, de la Confederación Galáctica de Planetas con un terrestre en una nave espacial. Y pues qué bonito, ¿no? Mucha luz y color y todo esto, pero pues totalmente satánico. Bien, vamos a hablar sobre la glándula pineal como una puerta dimensional. Pues resulta que la glándula pineal en las civilizaciones se le conoce como el tercer ojo, abrir el tercer ojo. Y es el tercer ojo literalmente porque tiene de hecho receptores de fotones como nuestros ojos. Entonces sí puede funcionar de esta manera. Pero lo curioso de esta glándula es que pues se ve afectada por la acción de drogas. Y esta droga, el DMT particularmente, pues afecta a todo el cerebro. Y vamos a recalcar algo. La glándula pineal es la encargada de producir el DMT. Ya habíamos hablado que es ahora sí que es una sustancia que se produce naturalmente en nuestros cerebros. Pero, pues bueno, cuando nosotros metemos el sintético, pues nos produce algunos efectos. ¿Qué permiten las drogas y el DMT junto con la glándula pineal y todo esto? Bueno, pues de aquí vienen los sueños y las alucinaciones. En nuestro caso, cuando nosotros vamos a dormir, el DMT pues pasa por un proceso de evolución en la sintetización de esta sustancia, desde la melatonina, etcétera. Entonces, pues bueno, esto nos permite
tener sueños y a la hora de alucinar, pues se ve también relacionado. Por ejemplo, cuando las personas son anestesiadas, pues tenemos estas drogas como la morfina, etcétera, que afectan nuestros cerebros y pues hacen que nosotros alucinemos. De aquí que, pues nosotros nos preguntamos cómo es que suceden estos viajes trascendentales y desdoblamientos, que se salen de su cuerpo, pues no es ni nada más ni nada menos que la acción de estos químicos en nuestros cerebros, pero recordemos, es una puerta dimensional. Por eso muchas veces con la acción de drogas, y recalco especialmente el DMT porque es como que la más fuerte, muchas veces se dan estas experiencias de gente que dice, ay, pues es que nos comunicamos con seres de energía o de planos superiores. Y muy comúnmente los describen como elfos, duendes, seres de luz o alienígenas. También dentro de estas visiones ven seres oscuros, entes oscuros, sombras, y muchas veces esto se ve relacionado incluso con la parálisis del sueño. Cuando uno le da la parálisis del sueño, que se le sube el muerto, bueno, también es acción de su propio cerebro. ¿Por qué? Porque la glándula pineal está siendo afectada, está a veces actuando por sí sola, pero también se puede afectar por otras cosas. De aquí también que en los trances rituales de distintas culturas, en estos viajes espirituales como los de ayahuasca, que se usan desde hace miles de años, pues se utilicen estas drogas. ¿Para qué? Para afectar a la glándula pineal. De hecho, la meditación trascendental altera la glándula pineal. Y vamos a recalcar, la glándula pineal no es ni más ni menos que una puerta dimensional. Es como una antena. Cuando tú pones tu mente en blanco, que es prácticamente meditar, pues tú estás abriéndote a recibir cualquier señal. Y pues, ¿quién puede interactuar con esta antena abierta? Pues señales buenas y señales malas, pero digamos que principalmente son las señales malas que son las que se interesan por tu alma. Por eso muchas veces en estos viajes trascendentales, en estos desdoblamientos, todo esto, ven a estos seres de luz que no son ni más ni menos que entes satánicos que se hacen pasar por ángeles de luz, dice la Biblia, y cuando sean entes oscuros y sombras, pues también son estos mismos. Entonces, esto de tener sueños, visiones, alucinaciones, pues tiene su parte a veces por las drogas, por el uso de drogas que van a afectar tu cerebro. Y si afectan tu cerebro, va a tener la posibilidad Satanás de también meter su mano allí y hacer contigo como quiera. También está la posibilidad de que la meditación y meterte en todo esto de nueva era vaya a afectar tu glándula pineal y eso va a hacer que se abra la puerta dimensional a tu mente y Satanás pueda acceder por allí. Resulta que Dios también utiliza la glándula pineal. La meditación bíblica es la oración y el razonamiento. Resulta que cuando nosotros oramos, también estamos alterando nuestra glándula pineal. ¿Eso es malo? No, de hecho es como se supone que tiene que ser. Y como mencionábamos, Dios también usa la glándula pineal. Por aquí en 2 Corintios 12:2, Pablo dice, conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. O sea, está diciendo que no sabe si este hombre se desdobló, se salió como su espíritu. Este hombre fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, y si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado a los hombres expresar. ¿Cómo es que pasó esto? Bueno, pues primero aclarar que pues el hombre no tiene un cuerpo que se pueda separar de su espíritu. Cuando esto pasa significa que te moriste. Entonces, ¿cómo explicamos este versículo? Bueno, pues vamos a ver que Dios también puede usar la glándula pineal y manipularla para hacernos ver cosas. Por ejemplo, hablamos de Elena de White y cómo ella vio otros mundos y vio un montón de cosas. ¿Cómo es que sucedió que ella fue transportada a estos lugares? Pues en sueños y visiones. ¿Cómo es que suceden? Son como las alucinaciones, alteraciones de la glándula pineal y de los mecanismos químicos del cerebro. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de la glándula pineal. Bueno, resulta que cuando uno va a investigar en la etimología, pues están relacionados pineal, piña y pináculo. Son conceptos que son prácticamente análogos, pero para esto hay que ir hasta la etimología. Y bueno, resulta que cuando uno se va a analizar los símbolos, pues tenemos al huevo escamado, que pues algún significado tendría para estas personas, pero pues es prácticamente una piña.
Y estas personas, los sumerios, adoraban mucho al pino. Cuando estudiamos, ahora sí que de dónde viene su religión, pues el pino tenía mucha trascendencia. ¿Por qué? Porque hace referencia a la inmortalidad. La piña es el huevo escamado. Tenemos una piña en el Vaticano, los pináculos tan característicos de las iglesias católicas. Mencionábamos el pino como un símbolo de inmortalidad, pero resulta que el pino, el siempre verde, también es una representación de Cristo. Por lo tanto, vemos cómo Satanás toma conceptos que Cristo a veces ha utilizado para sí mismo y él los corrompe. A final de cuentas, ya que vemos esto, bueno, tenemos a la glándula pineal relacionada con estos conceptos de piña y pináculo, que la Iglesia Católica los usa muchísimo, qué curiosidad. Pero esto es bastante interesante, porque la cruz torcida, que ya vimos que simbolizaba, está puesta sobre una piña. ¿Será que tal vez es una batalla entre el bien y el mal por ver quién controla tu glándula pineal? Y bueno, recordemos, esto de las drogas afecta a la glándula pineal, entonces el diablo va a tratar de llegar por cualquier ángulo posible para, pues, meterse allí, a ese canal, para abrir esa puerta dimensional. Y bueno, vamos a concluir este capítulo hablando de este libro, Viaje a lo Sobrenatural, de Roger J. Morneau, que es este personaje. Este personaje nos va a narrar cómo él se involucró en una secta satánica y particularmente este libro pues nos va a dejar claro cómo la meditación trascendental, esta cosa tan característica del yoga, pues tiene un origen prácticamente satánico y la única meditación aceptable por la Biblia es la de razonar en qué consiste la palabra de Dios y qué te quiere decir, y la oración, que ya vimos que también tiene la propiedad de afectar la glándula pineal, pero tal como Dios espera que se haga. De otra manera, solo estás abriendo una puerta a el enemigo. Te invito a que no te pierdas el próximo episodio, porque estas puertas dimensionales aún continúan.